presentar mi monografía en la asignatura de Historia Nivel Superior, titulada La incidencia de la guerra ruso-japonesa en la caída del zarismo en 1917. Bueno, entonces esta presentación tiene una tabla de contenido en donde se va a tratar el interés, la pregunta y metodología, la pregunta de investigación, el desarrollo y la estructura, y por último las conclusiones. Entonces, primero está mi interés personal. Esto pues nace a raíz de un gusto personal por la historia y también por las monarquías, más que todo en la historia de Europa, ya que pues en el tiempo en que se va a tratar mi monografía existían la mayor cantidad de países europeos tenían monarquías. Me quise concentrar más que todo en Rusia porque es una de las monarquías más interesantes y su historia, y de cómo falló su gobierno y al final pues cayó el Imperio Ruso. Entonces, para la elección del tema fue la guerra ruso-japonesa y la caída del zarismo, ya que pues al principio solo me quería centrar en la caída del zarismo, pero me di cuenta que para eso necesitaba conectarlo con uno de los eventos más significativos de este. Entonces por eso decidí elegir la guerra ruso-japonesa. La especificación del tiempo es entre 1904 y 1917, ya que en 1904 se da la primera guerra, que es la guerra ruso-japonesa, y en 1917 es la revolución rusa que finalizó con el Imperio Ruso. La especificación del espacio va a ser entre Manchuria, Corea y Rusia. Los actores principales son el Imperio Ruso y el Imperio Japonés, y la delimitación de la pregunta sería entre la guerra ruso-japonesa y la caída del zarismo. Mis fuentes más que todo fueron fuentes secundarias, ya que pues en ese tiempo no se puede encontrar como tantas fuentes primarias, y además pues fueron artículos y libros académicos que me sirvieron para mi investigación. Entonces así es como llegamos a mi pregunta de investigación: ¿en qué medida la entrada del Imperio Ruso a la guerra ruso-japonesa fue un factor detonante para la caída del zarismo en 1917? Entonces el desarrollo de mi monografía está estructurada de la siguiente manera. Está la introducción, el capítulo 1 con 2 subcapítulos, el capítulo 2 con 2 subcapítulos, el capítulo 3 con un subcapítulo, conclusiones y referencias. Entonces ya empezamos con el primer capítulo. Para ese entonces, Port Arthur, que le pertenecía a Corea y antes a China en la guerra sino-japonesa, pasó a manos rusas en 1896, cuando se firmó un tratado por parte del Imperio Ruso. Esto es a causa de que el Imperio Ruso llevaba una expansión exitosa por toda Europa y quería anexar a Corea y a Port Arthur a su territorio. Asimismo estaba Japón, que era un imperio más reciente, ya una expansión más pequeña, y también le interesaba mucho Port Arthur porque el que tuviera Port Arthur tendría ventajas no solo marítimas, sino también militares. Es así como empiezan los conflictos entre estos dos imperios, y se da la rivalidad entre Japón y Rusia. Ya para 1901, Japón amenaza y declara como la primera guerra contra Rusia para poder reclamar estos territorios de Port Arthur. Pero pues no sería hasta 1904 cuando se da el ataque de Port Arthur, cuando gracias a la falla del almirante Yezerian Aleksiev, pues este falló en como decirle al emperador qué es lo que estaba pasando, y pues causó que pues Japón pudiera obtener los territorios de Port Arthur y también todo a su alrededor. Es así como después se da la batalla del Mar Amarillo, que también ocurre entre 1904 y 1905, y ante la difícil situación, Rusia decide retirarse hacia otro territorio que tenía por parte de Corea, que era Vladivostok, para poder obtener refuerzos y poder ganar esta guerra contra Japón. No obstante, el 10 de agosto de 1904, cuando se dirigían hacia Vladivostok, se encuentran con la flota japonesa en el Mar Amarillo y se dan una serie de batallas con proyectiles. Esta no fue la razón por la que Japón ganó, sino que la razón fue la que mataron a un almirante, el almirante Yeziev, y pues causa que Rusia se retire de los territorios de Port Arthur y Vladivostok y se los tenga que ceder a Japón. Es así como en 5 de septiembre de 1905 Rusia se retira y se da el fin de la guerra y se cede los territorios. Aquí mismo se da el tratado que fue hecho por el presidente Roosevelt, en donde este tenía dos principales objetivos. Primero, la paz por parte de ambos territorios, y la segunda, que Rusia pudiera resolver sus conflictos internos, ya que este se encontraba en una revolución interna por el descuido del zar ante su gobierno y toda su población. Es así como se llega al segundo capítulo, titulado Contexto del zarismo antes y después de la revolución. Los Romanov, la familia imperial que es de 1613 y que duró 304 años en el poder, finalizó en 1917 con la muerte del zar Nicolás II. Nicolás II pasó al poder en 1894, y en ese momento Rusia, el Imperio Ruso, tenía un régimen autoritario en donde el zar era la figura con más poder en todo el imperio y era el único que podía tomar las decisiones. Por otro lado, en Europa se estaba dando un cambio de monarquías en donde el gobierno estaba pasando a ser un gobierno más democrático con ideas diferentes. Y es así como nace la duda de que si este nuevo gobernante ruso
que tendría la opción de poder cambiar su manera de gobierno o seguir con la que ya tenía. Para cual la respuesta del zar fue seguir con el modelo autoritario que ya tenía. Y esa fue una de las primeras fallas que el zar tuvo para que después se cayera el imperio. En ese momento existían dos clases en el gobierno, en la monarquía, en el imperio ruso. La primera, la nobleza, y después los campesinos y los obreros, las cuales ya estaban teniendo ideas revolucionarias influenciadas más que todo por Karl Marx y sus ideas socialistas, ya que estos eran los que más sufrían en todo lo que se tendría que ver con comida, dinero, ya que el zar no les prestaba mucha atención y solo a la nobleza eran las personas que les tenía como más pues cariño y también les daba como más. Para 1905, cuando ya se da el fin de la guerra contra Japón, y pues ya esto se ve como una revolución inevitable, ya que pues el imperio está muy dolido por lo que ha pasado y también muy sentido, ya que no solamente pierden contra un imperio que apenas está en formación, sino que era un imperio asiático. Y antes se creía que el hombre blanco era la raza era la raza superior en todo el mundo. Entonces esto nace la duda de que si realmente lo eran o no. Es así como se llega a la revolución de 1917, que va de febrero hasta octubre, en donde, gracias a un golpe de estado hecho por los bolcheviques y mencheviques, se da finalmente que el zar se muere y pues pasa una manera nueva de gobierno, en donde después de este golpe de estado los bolcheviques se instalan como otro gobierno totalitario dentro del poder con su líder Vladimir Lenin. Ahora un poco más de contexto para los bolcheviques y mencheviques. En 1898 se crea el Partido Obrero Socialista Demócrata de Rusia, que tras obtener más fuerza se dividen entre dos partidos diferentes: los mencheviques, que eran la minoría del partido, y los bolcheviques, que eran la mayoría del partido. Con este nuevo triunfo del Estado ruso se crea el nuevo Estado, titulado la República de Soviets de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos, que unos años después se instalaría como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Llegamos al tercer capítulo, que es la caída del zarismo y la llegada de un nuevo gobierno. Entonces aquí pues ya Rusia estaba teniendo consecuencias catastróficas tras la guerra ruso-japonesa y la revolución que estaba teniendo dentro del momento. Esta pérdida de estos territorios y también que hayan perdido contra un imperio más pequeño se considera una humillación por parte del pueblo ruso, y también se da la famosa frase, la decadencia del hombre blanco. La caída del zarismo también se ve como la lucha contra la opresión y la libertad, y esto era lo que los campesinos y obreros estaban luchando para tener una nueva manera de gobierno, para ser más libres y poder tener más derechos. También estas ideas con las de Karl Marx y toda esta revolución era para tener una mejor situación política, económica y social, ya que pues como se mencionó anteriormente, Rusia tenía un gran atraso comparado contra las otras monarquías por su gobierno autoritario, y que también se rehusaban a aceptar ayudas de otros gobiernos monárquicos. También el gobierno en esa época se oponía a diferentes ideales, y según algunos autores esto también es una de las causas inmediatas para la caída del zarismo, o al menos una de ellas. Otra es la Gran Guerra, cuando ya Rusia, el Imperio Ruso, entra en la Primera Guerra Mundial, y se da que pues entra en un momento en donde no tenía bastantes como incentivos económicos para poder ayudar en la guerra, y como se sabe se tiene que retirar mucho antes de que se acabe, ya que pues no podía avanzar más. Y esto también causa que por dentro se den más descontentos, ya que el zar obligaba al pueblo ruso a pelear en estas batallas, pero no les daba como ni incentivos ni tampoco como buenas cosas para poder como sobrevivir en una guerra de tal magnitud. Ya en 1917, cuando se da la Revolución Rusa, se ve como un descanso después de la abdicación del zar, y pues también como una libertad ante la opresión que les estaba dando. Y pues ya después se llega a las conclusiones, en donde se responde a la pregunta, y en gran medida la guerra ruso-japonesa sí fue un factor detonante para la caída del zarismo, ya que muestra el mandato débil del zar, el declive inevitable y también las protestas más influyentes que se estaban dando después de esta guerra, ya que se mostró que el zar no tenía un buen poder sobre su gobierno. No obstante, también este es un detonante, es el detonante, se considera como uno de los detonantes principales. No obstante, este no es el único, y como se había dicho anteriormente, también se pueden tener en cuenta los problemas de dirección, como el hecho de que hayan entrado a la Gran Guerra sin tener como recursos ni tampoco como bastantes soldados para hacerlo, y también la falta de atenciones del pueblo, que no solo se ve en la guerra ruso-japonesa, sino también se ve en la Primera Guerra Mundial. También se pueden ver las ideologías extremistas que impedían que el imperio progresara y que se dieran nuevas ideas, y también pues que el pueblo ruso quería que le dieran libertad.
se puede considerar que sin la guerra ruso-japonesa tal vez esta revolución hubiera tomado más tiempo, o también se puede asumir que pues no hubiera tenido como tanta influencia como tuvo, y tal vez la monarquía hubiera seguido por más tiempo o hubiera estado establecida hasta ahora. Gracias.